Los días en esa casa tan grande empezaron a hacerse muy pesados para Ricardito. Después de todo, él estaba de vacaciones y no podía ir a jugar con sus amigos debido a que la mayoría de ellos vivían muy lejos del lugar en el que se estaba quedando. Lo único que le hacía más ameno las tardes a Ricardito, era que su tío austero siempre le concedía un rato de plática y de enseñanza, en donde casi siempre le preguntaba las capitales de distintos países de América del Sur, o le explicaba distintos temas relacionados a las matemáticas. Por otra parte, la tía Consuelo siempre obligaba a toda la familia a rezar por las noches justo antes de la cena, cosa que a Ricardito se le hacía insoportable, ya que él nunca entendió la religión. No obstante, a nadie de la familia y mucho menos a él le quedaban otras opciones, y eso que el infante había intentado huir varias veces de ese fastidio, pero en balde, pues siempre era encontrado y regañado por la tía Consuelo. Independientemente de lo anterior, Ricardito había comenzado a convivir de manera mucho más cercana con los hijos de la tía Cleopatra, al punto de que él se sabía sus oficios y algún que otro secreto. Por ejemplo, el infante sabía que Agustín estaba practicando en secreto el oficio de payaso, cosa que nadie en su familia, ni siquiera sus hermanos, apoyaban e incluso condenaban severamente bajo la excusa de que eso simplemente no era un trabajo, y es por eso que lo mantenía en secreto. Por otro lado, Eduardo trabajaba en el Banco Central de la ciudad y él se vestía como si siempre estuviera en una fiesta de gala sin importar el día de la semana, además de que al anochecer cuando él llegaba de su trabajo se divertía contando y calculando millones de números en su fiel calculadora. En cambio, Tania, no trabajaba pero sí tenía un novio que la visitaba por las tardes para hacer cosas de adultos, o por lo menos eso es lo que había entendido Ricardito. Sin embargo, el sujeto también era obligado a rezar, aunque a él no parecía afectarle demasiado. Ya les mencioné que en aquella casa gigante también vivían 3 gatos amistosos. Sus nombres eran Pantuflas, un gato de un color negro profundo pero con ojos verdes esmeralda. También estaba Pelota, el cual era de color crema con una mancha blanquecina en su pecho. Y por último estaba Balú, el cual tenía la mitad inferior de su pelaje de color amarillo mientras que la otra mitad era de color negro, lo cual daba la sensación de que el animal siempre tenía puestos unos pantaloncillos. A veces los felinos jugaban con Ricardito y dormían con él en su habitación, y otras simplemente se desaparecían durante todo el día, pues incluso los gatos tenían cosas que hacer. En un día cualquiera los gatos estaban jugando al escondite con Ricardito, y sí, de alguna manera la inteligencia de esos 3 felinos estaba muy por encima de lo que se podía llegar a ver en uno de su especie. Pero al grano, todos habían bajado corriendo por las escaleras que llevaban al sótano cuya puerta era muy vieja y de aspecto aparentemente frágil, no obstante era imposible de abrir ya que un enorme candado reluciente lo impedía. Aún así Ricardito se las arregló para buscar y encontrar la llave en uno de los tantos muebles que había en toda la casa, el cual estaba en la esquina izquierda aledaña a las escaleras, por lo que él ahora tenía la facilidad de entrar y salir cuando le diera la gana siempre y cuando cerrara bien el candado cuando abandonara ese lugar de la casa. Por lo que, con el camino libre, Ricardito y 2 de los gatos habían pensado esconderse dentro de aquella parte oscura y recóndita de la casa, pero el infante iba tan rápido que terminó yéndose de frente por las escaleras lastimándose en el proceso mientras que los gatos por su parte simplemente se habían ido. Ricardito sabía que no podía subir y decir que se había lastimado, ya que descubrirían que él entró al sótano sin permiso, por lo que se limitó a levantarse y sacudirse el polvo que se había adherido a su ropa. Tras hacerse una pequeña inspección el infante sintió un poco de alivio debido a que solo había sufrido algunos rasguños en sus brazos, pero sí que aún sentía resquicios de dolor por la estrepitosa caída. Y pese a que era seguro que tarde o temprano algún que otro moretón se dejaría ver a simple vista, a Ricardito le sobraban excusas para encubrirse. Al fin y al cabo, él solo era un niño. El sótano estaba lleno de muchas cosas curiosísimas. Desde retratos y cuadros antiguos, hasta sillas viejas con una o varias de sus patas rotas, inclusive había un ángel manco y sin nariz. Al infante no le importaba la estética del lugar y mucho menos lo descuidado que estaba, él solo quería explorar la totalidad de aquella parte de la casa, por lo que, aprovechando la situación en la que se encontraba decidió adentrarse de lleno en el sótano. A medida que avanzaba en su mini travesía la visibilidad del lugar iba disminuyendo, esto se debía a que por alguna extraña razón no había instalación eléctrica en el sótano y la única luz que había era la que entraba a través de la puerta del mismo.
No obstante, aún se alcanzaban a ver varias telarañas y algún que otro insecto que merodeaba por ahí. Si bien el lugar no era demasiado grande, a Ricardito se le hacía interminable su exploración debido a la cantidad insana de obstáculos que había por el camino, sumado a que debía hacer el más mínimo ruido posible debido al miedo de ser descubierto por su tío austero o alguien más de la familia. Lo único positivo de todo este asunto es que a estas alturas los resquicios de dolor habían desaparecido por completo. Sin embargo, el infante se había detenido abruptamente, pues había chocado contra un objeto bastante sólido, casi tanto como una pared. Tras dar unos pasos atrás y forzar su vista debido a la poca luz que había, Ricardito analizó por unos momentos lo que estaba enfrente de su cara, siendo que tras unos minutos de inspección con la vista finalmente se había dado cuenta de lo que era. Se trataba de nada más y nada menos que un flamante ropero de madera podrida que sorprendentemente no tenía ningún espejo en su estructura. O bueno, quizás el infante simplemente debía ignorarlo y seguir buscando algo más interesante, pero un poderoso piquete de curiosidad lo había motivado a descubrir qué rayos había en el interior del viejo ropero. Así que abrió lentamente una de las puertas rechinantes del mueble mientras un montón de polillas salían del interior, provocando que Ricardito las apartara rápidamente con su mano para que no molestaran. Pero, de alguna forma, esa cantidad de bichejos que se habían dispersado daban la sensación de que no era prudente seguir indagando en el interior del ropero. Adentro del mismo había incontables frascos raros y retorcidos con líquidos de colores, algunos de ellos burbujeaban ligeramente y también había un cucurucho de seda negra muy viejo. También había varios tejidos bordados en oro con estrellas y lunas descoloridas algo descosidas. Y también había un pizarrón junto a varios gises. Ricardito tentó el cucurucho y sintió un piquete cortesía de la electricidad estática. Quiso tomar un frasco y en su mano había caído un pequeño alacrán negro, lo cual lo asustó mucho, por lo que rápidamente se lo sacudió con la otra mano viendo como el animalejo caía al piso y se escondía rápidamente lejos del infante. Quiso tomar los tejidos para poder observarlos con detalle, pero al tocarlos se podía sentir cómo estaban recubiertos de una sustancia pegajosa y asquerosa. Por último, Ricardito quiso tomar el pizarrón y al tocarlo no pasó absolutamente nada, por lo que simplemente lo sacó del lugar en el que estaba incrustado. Era un pizarrón muy terso, con un marco azul y la superficie en la que se podía pintar o escribir cosas era de color negro. Pero algo muy extraño estaba pasando, pues a medida que Ricardito observaba el pizarrón, el marco del mismo fue cambiando lentamente hasta quedar de un color rojo, y de repente, había cambiado a morado, para que al final de otro cambio, quedara de un color verde claro. El infante no daba crédito a lo que estaba mirando, por lo que se quedó observando por unos cuantos minutos más el objeto que sostenía en sus manos pensando que sus sentidos lo habían engañado de alguna manera. Pero de nueva cuenta el marco del pizarrón comenzó a cambiar de colores, solo que esta vez de forma mucho más rápida, hasta que, finalmente volvió a tomar su color original. Todo aquello era muy bonito y asombroso para Ricardito, por lo que tomó uno de los gises que había a un lado del lugar donde estaba el pizarrón y quiso escribir algo con la idea de que a lo mejor algo pasaba. ¿Pero qué escribiría? Por lo que, y después de algunos segundos intentando pensar en algo, el infante finalmente escribió una palabra de 4 letras con la mejor caligrafía que pudo. Lo curioso fue que la inspiración para plasmar aquello en el pizarrón fue ver a sus 3 amigos felinos, los cuales se estaban asomando por la puerta del sótano. Entonces, Ricardito le dio la vuelta al objeto que sostenía en sus manos para que los inteligentes gatos pudieran ver lo que estaba escrito. Algo que recalcar es que normalmente aquellos animales suelen mover la cola de forma amistosa cada vez que veían al infante, y como no, también ronroneaban tiernamente. Pero esta vez era diferente, pues al observar el pizarrón y lo que había escrito en él, los 3 animales instantáneamente erizaron su pelaje y arquearon su columna de forma agresiva. Ricardito nunca había tenido ninguna clase de problema con esos 3 felinos, pero ahora y de manera repentina estos estaban atacando al infante a base de zarpazos incesantes. Asustado y confundido, el infante intentaba apartar a sus amigos felinos con el pie tratando de no lastimarlos sin éxito alguno, pues los gatos eran demasiado ágiles para un simple niño. Por lo que después de recibir varios rasguños en sus piernas a pesar de tener puesto un pantalón largo, Ricardito tuvo otra idea. Si el mostrar aquella palabra aparentemente inofensiva a los 3 felinos había provocado que actuaran de forma tan agresiva, quizás el cambiar dicha palabra plasmada en el pizarrón sería la solución.
así que rápidamente el infante borró la primera letra con la palma de su mano, para acto seguido escribir con el mismo gis la letra P, dando de esta manera un significado completamente diferente a la palabra de antes. Y solo entonces fue cuando los gatos dejaron de actuar de forma tan agresiva, alejándose del infante y maullando sin control, hasta que, en el momento en el que él desvió la mirada, los 3 gatos se habían convertido en patos. Lo que acababa de pasar era sencillamente imposible. Es decir, que el marco del pizarrón cambiara mágicamente de colores podría ser igual a esos juguetitos de plástico que brillan en la oscuridad, o por lo menos esa era la explicación que le había dado Ricardito, ya que su madre le había comprado varios de esos en el pasado. Pero este hecho no se podía explicar usando la lógica de un adulto y mucho menos la lógica de un niño. Después de todo estamos hablando de transmutación de materia orgánica, cosa que no tiene ninguna clase de sentido. No obstante, los pensamientos de Ricardito fueron cortados de golpe al ver que los pato gatos habían salido corriendo del sótano a escaleras arriba. El infante salió tras ellos de forma rápida y con el pizarrón aún bajo sus brazos junto al gis que había usado, no sin antes poner el candado en la puerta y asegurarse de que estuviera bien cerrado para que nadie se diera cuenta de que él estuvo ahí. Siguiendo el mismo trayecto que las criaturas, Ricardito imploraba en su mente que ningún miembro de la familia lo viera a él o a los pobres animales, los cuales habían llegado hasta la cocina aleteando y maullando de forma errática y peligrosa, aunque también era sorprendente que a pesar de tener la apariencia de un pato los 3 animales aún seguían teniendo la voz de un gato. Patos. Los había comprado usted el día de ayer para hacerlos al horno, pero no creí que comprara tantos, dijo la tía Cleopatra entrando a la cocina de improviso. Pero las criaturas no dejaban de maullar de forma desagradable mientras veían a la tía Cleopatra con miedo. ¿Qué patos tan extraños? Hablan igual que un gato, volvió a decir mientras tomaba un cuchillo grande proveniente de un cajón, y que al reflejar la luz hacía notar su exagerado filo. Espero con ansia que sepan igual de bien que cualquier otro pato al horno, dijo una vez más mientras se disponía a agarrar uno de los animales transmutados, que en este caso se trataba de pantuflas, para rebanarle su largo cuello con el cuchillo de un solo movimiento, debido a que, según la tía Cleopatra, la sangre salpicaría menos. No obstante, este último logró evitar el agarre de su ejecutora e inmediatamente salió corriendo y aleteando de la cocina junto a los otros 2 animales. Todos con una expresión de verdadero terror incluyendo al infante. Todo era un completo caos. Los pato gatos no paraban de moverse mientras aleteaban y alardeaban por todas partes, sumado al hecho de que estaban tirando todo aquel objeto que estuviera sobre algún mueble, empeorando así la situación. Pero lo peor fue que una de esas criaturas errantes había chocado con la jaula de aquel loro malhumorado provocando que se liberara, y aunque no podía irse volando debido a que tenía sus plumas de vuelo cortadas, sí que estaba haciendo un gran escándalo. Pero en medio de todo el caos, a Ricardito se le había ocurrido una cosa para intentar solucionar todo el desastre que él había provocado. Él tomó de nueva cuenta el pizarrón y velozmente borró la letra P, de la palabra que estaba escrita, y puso en su lugar la letra G, cambiando así una vez más el significado de lo que estaba plasmado. Gatos. Se volvió a leer. Y entonces, cuando el infante parpadeó un par de veces, 3 gatos muy alterados habían aparecido uno encima del otro tirados sobre el piso, para acto seguido separarse a toda velocidad yéndose cada uno por su lado. Y el único que había sido testigo de tal acontecimiento era Ricardito, ya que la tía Cleopatra estaba en otro lugar de la casa intentando encontrar a lo que se supone sería la cena del día de hoy. Ahora, todo el lugar se había quedado callado, ni siquiera el loro escandaloso se atrevía a perturbar el silencio sepulcral. En cuanto a Ricardito, bueno, él estaba parado en medio del lugar mientras sostenía con ambas manos el pizarrón junto a un gran sentimiento de alivio. Aunque eso sí, el loro escandaloso tenía su mirada clavada en el infante. Pese a las características físicas del animal volador, se podía notar la expresión de incertidumbre y hasta cierto punto de miedo. Finalmente, el ave volvió sin rechistar a su jaula botada en el piso, y cerró la pequeña puertecita con su pico. Ricardito simplemente tenía que recoger todo el tiradero que se había generado, ya que, de esta manera, nadie se daría cuenta de lo ocurrido.
Pero debía hacerlo con rapidez y eficacia, siendo que su primer movimiento fue recoger aquella jaula con todo y su contenido, para acto seguido ponerla en su correspondiente lugar con sumo cuidado. No obstante, y antes de que pudiera proseguir con la limpieza, el tío austero había aparecido en la escena. Por fortuna, Ricardito logró esconder el pizarrón detrás de su espalda antes de que el hermano de su papá lo viera. ¿Pero qué es lo que ha pasado aquí?, preguntó Austero, mientras observaba el entorno caótico. Parece como si un tornado hubiera atravesado este lugar. Volvió a decir, postrando su mirada en Ricardito esperando alguna respuesta. Algo que resaltar era que aquel hombre sostenía una jaula con ambas manos y con algo de esfuerzo, la cual tenía metidos a dos patos de forma apretujada en su interior. Sin duda, se trataba de la verdadera cena del día de hoy y probablemente la del día siguiente. Por otro lado, el infante simplemente dijo que todo aquel desastre había sido ocasionado por los 3 gatos que ya conocía muy bien, lo cual levantó sospechas por parte de Austero. Aquellos animales casi nunca daban problemas y mucho menos ocasionaban desastres de tal magnitud. Además, la imagen de un niño que mantenía en todo momento las manos detrás de su espalda no era demasiado alentadora. Evidentemente, Ricardito estaba escondiendo algo ante la mirada de Austero, pero antes de que este último lo cuestionara él ya se había retirado, o más bien huido, del lugar. Ahora que Ricardito estaba en su habitación, encerrado y mirando fijamente el pizarrón que sostenía en sus manos, podía empezar a sacar unas cuantas conclusiones. Era evidente que con aquel objeto se podían hacer cosas extraordinarias, sin mencionar el hecho de que tanto la tía Cleopatra, como el tío Austero, no habían notado que todo el desastre de antes era culpa del infante y eso había sido más que nada por pura suerte. De cualquier forma, no pasaron ni 10 minutos antes de que la curiosidad y la intriga empezaran a carcomer a Ricardito. Ese pizarrón debía ser puesto a prueba una vez más. Solo que esta vez, él buscaría la oportunidad perfecta y en condiciones mucho menos destructivas y más discretas. Fue así que el resto del día había transcurrido con normalidad, solo que con el detalle de que cierto mocoso no había salido de su habitación, más que para aquella sesión de rezos a la que él estaba obligado a asistir. Y para la hora de la cena, todos los integrantes de la familia habían comido un delicioso pato al horno aderezado con una salsa espesa color negro que era muy especial, ya que era la receta secreta de la tía Cleopatra. Agregando así, una capa de sabor extra a aquella comida tan problemática. Después de cenar, Ricardito se fue al baño para lavarse los dientes, no sin antes cruzarse con sus 3 amigos felinos. Estos tenían una mirada de rencor y mantenían las distancias. El infante tenía muy en claro que aquellos gatos no eran estúpidos. Por lo que, él lo dejó pasar y después de lavarse los dientes le deseó las buenas noches a todos los demás miembros de la familia y se fue a dormir. No obstante, Ricardito se sentía mal por lo que le hizo a esos animales, con los que había pasado y disfrutado tantas horas de diversión. Ahora ellos lo odiaban y no se iban a volver a acercar a él. De alguna forma el infante debía arreglar la amistad que rompió, pero no era una de sus prioridades. Eso sí, las cosas se iban a poner mucho más interesantes de ahora en adelante. Al fin y al cabo, aquel objeto era poderoso y Ricardito lo iba a exprimir al máximo.